Jugadores del mundo, hoy os traigo un vídeo especial. Vamos a repasar mi colección de Castlevania. Soy un gran fan de la saga y digo, voy a aprovechar esta oportunidad para enseñaros mi colección personal a través de todos sus títulos. No los tengo todos, hay alguno que me gustaría tener que es imprescindible, pero bueno, os voy a enseñar la colección y a ver qué os parece. Como ya intuís por la máscara esta que tengo aquí, esta es una edición coleccionista de Castlevania. Pero bueno, vamos a ir poco a poco y os voy a enseñar todos los juegos que tengo en mi colección. No los voy a abrir todos porque si no se puede hacer un vídeo eterno y no es plan. Esta es la máscara que pertenece a la edición coleccionista de Lord of the Shadow. Esta edición la tengo para la consola Xbox 360. Y tenemos la edición. Y venía con esta máscara, que para mí es lo más interesante de la edición coleccionista. Que es una máscara que es de hierro. Está muy bien hecha. De hecho la tengo expuesta en el comedor porque me gusta como adorno. Y la verdad que es preciosa la máscara. Toda esta afición del Castlevania empezó con el Castlevania 4 de la Super Nintendo. La primera vez que lo probé no conocía la saga. Y desde entonces pues ya fui comprando los juegos que fueron saliendo de Castlevania y aficionándome a la saga. Así que voy a enseñar poquito a poco. Vamos, si queréis, voy a ir de los más modernos o los menos relevantes a los primeros. Aquí tengo esta edición de PlayStation 3, que es el Lord of the Shadow Collection, que viene el Lord of the Shadow Mirror of Fate HD, que es el juego que salió para el Nintendo 3DS, y aquí viene el Lord of the Shadow. Aquí viene una demo también, el Lord of the Shadow 2, y aquí lo tenemos. Es el 1, el 2 y el de Fate. Desarrollado por Mercury Steam, que ya sabéis que es un estudio español, supervisado por Konami. De la edición, y vienen los DLCs y toda la pesca. Tenemos la máscara que os he enseñado antes. Vamos a pasar al siguiente. Aquí tenemos... Bueno, también quería enseñaros esta Steelbook. Esta Steelbook que viene con la edición coleccionista de Lord of the Shadow 2. Esa edición coleccionista venía con un ataúd gigante, pero es tan feo que o sea, lo tengo guardado en un armario y ni lo he sacado. Así que lo tengo ahí muerto de asco. No es una edición que me gusta mucho, pero como era del Castlevania me hice con ella. Y más que nada me interesaba el juego. El ataúd no descarto algún día venderlo porque es una cosa bastante fea y bastante mal hecha. Muy plastiquera, no me gusta mucho. Esta Steelbook es muy chula. También la quería tener en la colección. Después, más adelante también me hice con esta edición, que es este Castlevania Lord of the Shadow Collection, pero venía esta Steelbook, que era realmente increíble. Digo, esta la quería tener en la colección. Es que aquí viene también, es el mismo juego que os he enseñado antes, pero con la Steelbook. Una de las Steelbooks más preciosas que tengo en la colección. No soy muy de Steelbooks, pero en el caso de Castlevania pues esta me hacía especialmente gracia tenerla en mi colección de Castlevania. Esta es otra. Luego tenemos lanzado recientemente este Castlevania Advance Collection, que os he hecho un análisis también en el canal. Tenéis el vídeo también para verlo. De Limited Run, esto de importación, incluye estos Castlevania, los tres Castlevania de la Game Boy Advance y este Drácula X. Tenéis
Viene todo incluido. No olvidéis ver el vídeo, que ahí os daré mi veredicto sobre esta edición coleccionista. No me voy a enrollar mucho más ahora con esto, pero lo mismo de antes. Esto es una edición que, siendo fan de coleccionismo de Castlevania, pues quería tener también en la colección. Después tenemos el Castlevania Requiem, que incluía el Symphony of the Night y el Rondo of Blood. Symphony of the Night es otro imprescindible de la saga, y el Rondo igual, incluidos en esta edición. No esperéis grandes filtros, este todavía no lo he abierto, no lo he probado, pero ya he visto el anterior, que simplemente son ROMs o ISOs porteadas a PS4. La verdad que lo tengo porque soy fan de la saga, si no, tampoco lo hubiera comprado este. Pero bueno, es una interesante recopilación de dos clásicos de Castlevania imprescindibles. Aquí tenemos el Castlevania de Dracula X Chronicles para PSP. Este es el único que tengo de la PSP de Castlevania. Aquí lo tenéis, otro juego tremendamente bueno. Me encanta esto, cómo han hecho la portada. Aquí con los dos ojos. Aquí tenemos el UMD, ese formato infernal. Y este Castlevania de la PSP. Aquí tengo una edición coleccionista que ya os la enseñaré en su momento. Es una edición 20 aniversario que venía con el Castlevania Portal of Ruin. No os voy a enseñar el contenido porque os haré un unboxing detallado en otro vídeo, así que os vais a quedar con las ganas. Así que ya sabéis, si lo queréis ver y estar atentos al vídeo, podéis darle a like y suscribiros al canal, activar las notificaciones, así lo podéis seguir. Aquí tenemos el Portal of Ruin, y ya siguiendo con DS, continuamos con el Dawn of Sorrow, que fue el primero de la trilogía que salió para Nintendo DS, en su edición para España. Bueno, para España no, la europea, la que llegó aquí. Y el más raro y cotizado, que es el Order of Ecclesia, que es el último de los 3 que salieron. Aquí lo tenemos. Otra joya que en su momento ya haré un análisis y lo enseñaré más en profundidad. Y esa sería la trilogía de Nintendo DS. Aquí tenemos de la 3DS este Castlevania de Shadow Mirror of Fate, que está en el recopilatorio que os he mostrado antes de la Play 3, en HD. Otro imprescindible para la colección, siendo fan de los Castlevania. Música muy buena y un juego muy bueno. Quizás no son tan tradicionales como los antiguos, pero es otro enfoque a la saga que está muy bien y le ha venido muy bien. Es un soplo de aire fresco para la saga. Después tenemos Castlevania para la PlayStation 2. Estos son juegos bastante más flojos, pero como os he comentado antes, siendo fan de Castlevania, pues era un juego para mí imprescindible. No está mal el juego, ¿eh? Yo lo he probado y no está mal, pero en comparación a lo que son las aventuras 2D clásicas, para mí Castlevania en 3 dimensiones todavía es una asignatura pendiente que está por ver. Un Castlevania de la misma calidad que uno de 2D en 3D. Los de Shadow está muy bien, pero no llega a ser un clásico imprescindible como ciertas aventuras en 3D. Este es el Castlevania de la Play 2. Y ahora pasamos al Castlevania Curse of the Darkness, también de la Play 2. Lo tenemos en su versión para España. Sabéis, en comentarios podéis ponerme si queréis algún
algún juego concreto de esto en este vídeo, de los que estoy mostrando en este vídeo, que haga un vídeo más detallado, con un gameplay o un unboxing más detallado. Tenemos los dibujos maravillosos de Ayami Kojima, que es la dibujante que tiene las mejores portadas de todos los Castlevania. Otra aventura 3D correcta, pero no imprescindible. Aquí tenemos el Castlevania Anniversary Collection, que es un repaso por la saga desde los juegos de inicio. Aquí tenemos todos los que vienen incluidos. También he hecho un análisis en el canal, así que no me voy a parar mucho en mostraroslo. Tenéis el análisis y mi nota sobre este recopilatorio. Incluye el Castlevania primero de la NES, Castlevania 2 Simon Quest, Castlevania 3 Dracula's Curse, Super Castlevania 4, Castlevania The Adventure, Castlevania 2 Belmont Revenge, Castlevania Bloodlines y Kid Drácula, que es una cosa que salió solamente en Japón, que es estilo cartoon con un Drácula muy gracioso, que como curiosidad no está nada mal. Aquí tenéis la portada y esta es en la versión de Nintendo Switch. Pues pasamos a este Castlevania Cyclo of the Moon, que es el primer Castlevania que salió para Game Boy Advance. De hecho, este fue el primer juego que tuve de la Game Boy Advance, allá en el 2001. Una aventura increíble, muy bueno, y que abría la trilogía, una de las mejores trilogías y los mejores juegos de Castlevania que están en la Game Boy Advance. Estos son los casi más valiosos de la colección y los más buenos. Que si tuviéramos que hacer un ranking de Castlevanias, pues estaría, por supuesto, en el número 1 estaría el Symphony of the Night, y en el número 2 estaría alguno de estos Castlevanias de la trilogía de la Game Boy Advance. Empezamos por este Cyclo of the Moon. Después salió este Castlevania Harmony of Dissonance. Portada impresionante también. Un juegazo. Y lo único que puedo decir de este juego es que es quizás uno de los pocos Castlevania que tiene una música mala. Aquí Konami dejó todo el potencial técnico en los gráficos y dejó un poquito de lado el sonido por temas de espacio en cartucho, y la verdad que la música es muy mala. Cosa extraña en un Castlevania, porque la mayoría de Castlevania tienen unas músicas impresionantes, pero este en concreto, muy floja la música. Sonidos bastante estridentes y la verdad que me llamó bastante la atención, pero el juego en sí mismo es una maravilla. Y por supuesto no podía faltar a la colección el más valioso e importante de la trilogía, que es este Castlevania Area of Sorrow, que es una maravilla, posiblemente junto con el Symphony of the Night, Rondo y Castlevania 4 para mí son los mejores Castlevania. Esto es una maravilla y el que más se acerca al Symphony of the Night en estructura. Es una auténtica maravilla de juego. Esto es un imprescindible. Así que si tenéis la oportunidad de jugarlo, ya sea a través de algún recopilatorio o el original, pues este juego es la creme de los Castlevania. Este es uno de los imprescindibles. Así como curiosidad, también tengo este Castlevania Double Pack, que también salió para Game Boy Advance, que incluía los dos primeros. Todavía no había salido el Area of Sorrow, así que no está incluido. Ah, no, perdón. No incluyeron no habían incluido el Cyclo of the Moon. El Area of Sorrow está aquí. Pues es extraño, la verdad que podría haber metido los tres en uno, pero bueno, este es el recopilatorio. Como curiosidad de tener dos Castlevania en el mismo cartucho, es más que interesante. También creo que está bastante cotizado hoy en día este. Y terminamos con el que lo empezó todo, que es este Super Castlevania 4, que para mí es una auténtica maravilla en todos los aspectos.
Una aventura en 2 dimensiones impresionante, con estilo clásico. Ya sabéis que no seguía la estructura de Metroidvanias. Simplemente un juego con fase ir avanzando. Pero tiene en su ADN 100% Castlevania. Me parece un juego maravilloso y es uno de mis favoritos de la colección. Y gracias a este juego es mi pasión a la saga. Así que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este repaso por la saga a través de mi colección. Ya sabéis, si hay algún Castlevania en concreto que os gusta más, lo podéis poner en comentarios. Y puedo hacer un vídeo especial sobre él. El Castlevania 4 también lo tenéis en el canal para verlo. Así que esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo.